ejemplo muy importante porque nos va a dar pie a un desarrollo y a una definición posterior. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es analizar lo que se puede considerar como una generalización del desarrollo en serie Fourier de la onda cuadrada. Entonces, vamos a definir la señal, vamos a definir esta señal, que realmente va a consistir en un tren, una secuencia de pulsos rectangulares. Por tanto, esta amplitud constante, y aquí definimos el periodo de la señal, será pues un pulso rectangular de duración del D. Ahora introducimos un parámetro nuevo que estaba particularizado en la onda cuadrada. Este es el horizonte de tiempos, pues un pulso rectangular entre tau medios y menos tau medios. Entonces ahora, aquí bastante más adelante, para mostrar de qué estamos hablando, pues ponemos el siguiente pulso. No, todavía no lo vamos a poner, sino que aquí vamos a poner T medios y menos T medios. Por tanto, el siguiente pulso estará, haciendo la equidistancia, pues igual. Y así sucesivamente. Esto es decir, tiempos. Aquí fijaos que tendríamos entonces ahora el T mayúsculo. Y por aquí, por la izquierda, pues exactamente igual. Es decir, un tren de pulsos rectangulares y espaciados en T mayúscula segundos, por lo cual, pues el periodo de la señal es esto de aquí. Y pues, las múltiples consideraciones que se puede hacer, ese es el periodo de la señal. Entonces, todos los pulsos rectangulares van a tener una amplitud A. Como ya lo hemos indicado, pues me quedo solo con el pulso ese central, pues vamos a analizar si tengo más espacio, pero ya hemos definido lo que es la señal del tren de pulso rectangular. Fijaos que la onda cuadrada pues es un caso particular. ¿En qué consistía el caso particular? Pues que, como este es el periodo, aquí acababa el pulso rectangular. Es decir, sería un pulso rectangular que tendría tau medios aquí en T mayúscula cuarta. Es decir, la onda cuadrada es un caso particular de la señal que tratamos de analizar. Bueno, pues como siempre, empecemos. X sub 0. X sub 0 es la componente continua. La componente continua es el área total del pulso, que sería esta de aquí, dividida por el periodo, que es el valor medio de la señal. Es el área total, es la duración del pulso tau por la altura y lo con el periodo. Ya tenemos el primer coeficiente Fourier, claramente la señal tiene componente continua, porque todos los pulsos son positivos, no hay ninguno negativo. Si hubiera, pues habría que gastar, evaluar la componente continua de la señal. Y ahora vamos para el resto de coeficientes. Pues aquí no tenemos más remedio que aplicar la fórmula general, que la repetimos una vez más, no partido por tau, sino por T mayúscula, la integral. Claro, la integral sería entre menos T medios y T medios, pero aquí claramente se ve que en este caso el integrando es distinto de cero, porque quiero analizar el distinto de cero sobre el intervalo menos tau medios, por tanto la integral se va a reducir en este caso a la integral de menos tau medios a tau medios. ¿De qué? Pues de A, que es una constante que ya sabemos que la vamos a extraer fuera. Esta es la función por E elevado a menos esta omega parte como siempre diferencialmente. Esta integral que hay que evaluar, que es igual de sencilla que la onda cuadrada, es la misma integral, lo que pasa que con los límites de integración distintos. Entonces realizamos la integral igual a, ya saco la A fuera, T multiplicado por J omega sub A con signo negativo, porque es la integral de esa exponencial
con el exponente negativo, con ese menos. Y ahora, por la misma exponencial, elevado a menos j omega k p, imponiendo los límites, menos tau medios, tau medios. Y ahora, bueno, pues puedo absorber este signo menos que aparece ahí delante de la integral, cambiando el orden de los límites de la integración. Ahora veremos por qué, simplemente para que salga directo el resultado que tiene que salir. Y me queda A dividido por T multiplicado por J omega K, y ahora multiplicado por el elevado a menos J omega T, y por los límites tau medios menos tau medios. Y ahora finalmente, pues aquí pongo los límites de integración y el sitio pues a partir de T J omega K. Al imponer los límites de integración me queda E elevado a menos pues más J omega K tau medios menos E elevado a menos J omega K tau medios. Esto es lo que puedo imponer los límites de integración. Pero ahora ya se ve, claro, se aparece ahí una J. Entonces esa J la pongo ahí debajo. Y eso suena ya a seno. Pero para que sea el seno de este argumento, pues ahí falta un 2. Porque el seno pues es e elevado a x menos e elevado a jx menos e elevado menos jx y luego por j. El seno. Entonces, el seno, que sea, hay que poner ahí un 2. ¿Entendido? Luego, haciendo ese arreglo, me queda como expresión inicial, que todavía la voy a cambiar, 2a partido por t omega k por el seno del argumento omega tau. Recuerdo esa es la expresión que me queda como primera versión, y se me ha olvidado poner el k. Omega sub k tau medios como argumento del seno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a testar ese resultado. Fijaos, vuelve a salir coeficientes de Fourier reales. Interesante. No pueden ser complejos ni imaginarios puros. ¿Por qué? Porque desde luego es una función par. Es la propiedad fundamental y la habíamos justificado totalmente, pues, pero por aquí. Haremos para que el resultado se vea correcto. Y luego recordamos que ahora omega k, pues una vez más, omega k es igual a 2pi dividido por t y multiplicado por k. Es decir, omega k proporcional a k. Luego los coeficientes de Fourier tienden a cero cuando k tiende a infinito. Por tanto, también se cumple esa propiedad, es fundamental para la expresión. Y luego hacemos una última transformación. Interesa, eso aparece en todos los libros relacionados con las comunicaciones, la visión digital, pues señales importantísimas son los pulsos. Pulsos inicialmente rectangulares o de otros tipos para transmitir bits de información. Entonces, esta transformada, que cito como ejemplo, es importantísima y una que vendrá después uso por su presencia en las tecnologías de telefonía. Entonces aquí, ya que aparece el omega k, ¿veis? Que formando parte del argumento, y ahí también en el denominador, se manipula tratando de buscar la estructura de la función sin de x igual a seno de x partido por x. La función clásica de los libros de matemática aplicada, se puede partido por x, pues es interesante porque se conocen sus propiedades y esta expresión de aquí se trata de identificar con esta estructura. Entonces, haciendo esa manipulación común, pues entendiendo ahí el tau medios y entendiendo la función técnica. Entonces se llega al resultado final muy importante, lo pongo aquí para lograr lo siguiente, que los x sub k, por supuesto para k hijo de 0, de k igual a 0 ya lo hemos resuelto, pues son a tau dividido por t por el seno de omega tau medios dividido por omega tau medios.
Y vais a aparecer ya en la función seno de x dividido por x como formato, juego con las propiedades que facilitan ahora como vamos a ver el análisis. Pero, bueno, ya tenemos el problema de la resolución. Ahora nos queda, pues, procesar el espectro, ¿no? El espectro, que no es más que hacer la representación gráfica. Aquí se me ha vuelto a olvidar el omega k, que se debe, pues, por la razón que luego entenderemos, entonces, insistentemente. Omega y tau. Omega k, tau medios, omega k, tau medios. Bueno, entonces, para k, distinto de... Bueno, pues vamos ahora con el espectro, que no es más que la representación gráfica de eso que tenemos. Pues como es una función tipo seno de x partido por x, pues recordamos las propiedades de esta función y igual a seno de x dividido por x. Eso en español sería sen, porque la denominación de la que viene el sin es seno cardinal, se llama por ahí, una serie de razones que ahora no vienen al caso, en total en inglés, seno sin cardinal. Aunque en los libros en español, pues me suena haber visto casi siempre sin, mezclado con sen. Función igual a seno de x partido por x. ¿Qué representación está haciendo? La seno de x dividido por x. El cero, esta es la variable dependiente, pues puede ganar indeterminación de seno de x partido por x, que por 1, que el límite de seno de x partido por x, cuando x quiere hacer es 1. Por tanto, la señal parte de ahí. Ahora recordamos el seno cuando se anula. Porque la primera vez que se anula, cuando es. Empieza de 0, va creciendo, pasa por un máximo, se anula el x. Entonces ya sabemos que esa función seno de x dividido por x se va a anular aquí, en pi. Y también, cuando dé la vuelta entera al origen, pues en 2pi, en 3pi, etc. Y por el otro lado, pues simetría en el comportamiento, porque claro, al dividir el seno es una función impar, pero al dividir por x, perdón, el seno es una función impar, pero al dividir por x se vuelve par. El seno x también por x, también es x. Pues en definitiva, entonces la representación de la raíz del libro es el comportamiento de esta importante ecuación. Hay oscilaciones a un lado y a otro, porque esta simetría, la paridad de la función, que se van extinguiendo, claro, de formas, amortiguando de forma no exponencial, de forma potencial, por la división por x. Esa es la. Los ceros, como visto, en múltiplos enteros de pi, que es el argumento. ¿A dónde llega la oscilación? ¿A dónde llega la oscilación? Claro, eso no hay más remedio que calcularlo. Claro, en el caso del amortiguamiento exponencial, pues no. En la exponencial tenemos la envolvente, y aquí, hombre, la envolvente es algo ahí que la continua de finales en la izquierda, claro. 1 partido por x. O sea, esto de cada punto, el máximo, que es salvar. Aquí ahora hay un efecto de todo, pero vamos, calcular cómo se va escribiendo, insisto, la exponencia es esa rama del imperio. Vaya que propiedad es interesante, propiedad del amortiguamiento, que el máximo no coincide exactamente
con la función trigonométrica, es decir, el máximo del glóbulo se produce, aquí sería el 3,5, 3,5. Pero, por razón de la envolvente, el mínimo en este caso es que desplaza ligeramente a la izquierda. Pero eso son ya detalles de figura de la representación gráfica que se da también en las medidas amortiguadas exponenciales. Bueno, pues con ese patrón vamos a representar el espectro. Entonces recordemos el espectro de la representación gráfica del módulo y la referencia. Aquí el argumento parece obviarse, que es real, pero no funciona. Cuando esto sea negativo, lo va a ser, porque ya vemos que lo va a ser, porque es la función similar, pues el módulo ignora ese signo menos, lo tendrá que reflejar en el espectro del fase, pues el fase de hasta los 180 grados. Por tanto, sí que sigue teniendo sentido como observación, aunque los coeficientes sean reales, pues hablar de espectro de amplitud y espectro de fase. Bueno, pues vamos con el espectro de amplitud, por lo cual tendremos que representar el módulo de los coeficientes de Fourier, será igual a tau partido por c, que podemos sacar el módulo de seno de omega sub k tau medios dividido por omega sub k tau medios. Módulo solo de. Entonces vamos aquí y nos preguntamos, bueno, realmente no nos interesa esta función, sino que realmente estamos interesados en el módulo de seno de x dividido por x, es decir, el módulo de la función y. Tanto, ¿qué es realmente lo que nos interesa? Pues simplemente en esta representación gráfica que hemos hecho, considerando los intervalos de signo positivo y negativo, los lóbulos negativos los subimos, es decir, los giramos alrededor de la variable independiente y esa es la función, es decir, esta hora que aparece y que es propiamente la función seno de x dividido por x, que es la que nos va a servir de patrón para el objetivo que tenemos. ¿Entendido? Bueno, pues vamos con ello. Dibujamos aquí el eje de ordenadas para representar ese módulo. Antes voy a poner aquí el eje de frecuencias, bastante largo, para fijarnos en detalle. Y aquí el eje de ordenadas. Al final me están representar el módulo de los coeficientes de volumen. Una observación. Fijaos, omega k, ya sabemos que la representación gráfica de esto va a ser una representación discreta, solo para valores discretos, precisamente de la frecuencia omega k. Lo recordamos otra vez, omega k son los valores discretos definidos por 2pi partido por t por k, donde ya recordamos también que esto era la frecuencia correspondiente a la componente fundamental, 2pi partido por t, omega 1, dentro de ese desarrollo. Bueno, pues para guiarnos en la representación, ignoramos de momento el carácter discreto de la omega y sustituimos o quitamos la k. ¿Para qué? Pues porque la representación gráfica correspondiente será la envolvente de las líneas espectrales que vamos buscando. ¿Sí es eso? Luego, entonces nosotros ya sabemos que esa envolvente, claro, va a tener forma de signo. Por lo cual tendrá un lóbulo principal y luego los lóbulos laterales con ese espaciamiento entre lóbulos. Ya hemos observado ahí en la representación de la SI que el lóbulo central es de mayor amplitud, de mayor extensión, es decir, de mayor extensión, es el doble, exactamente. Esta sería la representación y este es el eje omega. Esto lo pongo aquí para que quede claro que la representación de la función a tau dividido por t seno de omega tau medio dividido por omega tau medios es módulo sin discretizar. Volvemos. ¿Algún detalle?
salta a la vista que como seno de x dividido por x, el x0 es 1, pues este valor máximo de la envolvente pues vale a tau dividido por t mayúscula. A tau dividido por t mayúscula. Lo borro a la ordenada que buscamos para que no se mezcle con ese valor máximo en la envolvente. Y ahora, ¿qué detallito queda por reflejar aquí? Pues el escalado del eje de frecuencias. Es decir, tan sencillo como decir, pues claro, omega tau medios, ¿veis? Es la X, es el ángulo. ¿Dónde se producen los ceros? Pues los ceros, es decir, las intersecciones o los contactos con el eje X de esta función son los múltiplos enteros de pi. Por tanto, para buscar ahora el eje de frecuencia, dado este escalado del eje que se produce, pues simplemente tendremos que resolver la ecuación E omegas, tales que omega tau medios son múltiplos enteros, voy a utilizar la letra L de pi. Y entonces de aquí se deduce que la omega de los ceros, es decir, de los contactos con el eje de omega, dado ese escalado, pues directamente despejando la omega. Pues la omega de los ceros será igual a L pi dividido por tau multiplicado por 2. Es decir, 2 pi L entero dividido por tau. Con lo cual, pues ya tenemos escalado en el eje de frecuencias. Este obviamente será el 0. Primer contacto, pues 2i partido por tau. Siguiente, 4i partido por tau. Y así sucesivamente. Por el otro lado, por simetría, menos 2i partido por tau y menos 4i dividido por tau. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Una mención. La omega ya no son omega sub k, ¿no? ¿Cómo? La omega ya no es omega sub k aquí. Pues sí, sí, sigue siendo. No, esto sigue siendo omega. Vamos simplemente esto es la envolvente de las líneas de frecuencias. Y la hemos considerado para la función continua. Pues, entonces aquí buscamos los ceros en el eje de omegas, que no tiene por qué coincidir con ninguna omega. Vale. Sigue siendo continuo. Bueno, pues entonces acabamos con la representación. ¿Cuál es la representación del espectro de amplitud? Simplemente la particularización de esta envolvente para los valores determinados. ¿Eso? Por lo cual, pues, y hay que hacer una suposición. Claro, lo voy a hacer para facilitar también la representación. Desde luego, la componente continua aquí la tenemos. ¿Veis? Esta primera línea espectral centrada en 0 es la componente continua. Efectivamente, eso ya lo sabíamos. Claro, efectivamente, porque estamos haciendo lo mismo. Estamos representando esa función. En este caso, esa fórmula, el límite de esa modificación política, también la componente continua. Pues esa es la primera línea espectral. Y aquí ahora hay que hacer una suposición, claro. La omega sub 1, ¿qué es? Pues lo que tenemos aquí. Es decir, la separación en el eje de frecuencias de las distintas rayas espectrales. Entonces, podrá ocurrir que al ir 1, 2, 3, 4, puede anularse. Claro, si este intervalo, haciendo el ajuste, coincide con 4 veces la omega sub 1, pues eso quiere decir que la componente de frecuencia K4 va a anularse. Perfectamente posible. Y si reducimos un poco la frecuencia, entonces no es algo posible. Bueno, pues para facilitar la representación voy a considerar que en este intervalo caben 3 líneas espectrales. Y la cuarta, efectivamente, como caería a la frecuencia de este cero, pues no aparece. Pero eso ya lo hemos visto. La onda cuadrada era un caso particular donde desaparecían muchas líneas espectrales. Todos los múltiplos pares, pues ahora puede ocurrir esto. Pero
Entonces vamos a hacer esa suposición y aquí tendríamos ya las líneas que vamos buscando, que sería el espectro de amplitud. Pues esto que acabo de representar aquí, pues sería el módulo del coeficiente de Fourier x1. A continuación, pues la línea espectral en omega sub 2, pues, igualmente sería el módulo de x sub 2 y así sucesivamente. Esta línea espectral sería el módulo de x sub 3, desaparece esta de aquí y seguiría. Ahora ya sabemos que bajo este lóbulo van a caer otras 3 líneas. Y así sucesivamente. Pues claro, con esa suposición que hemos hecho del valor de la frecuencia, los lóbulos secundarios tienen la mitad de extensión del lóbulo principal, pues claro, cada intervalo de frecuencias de valor 2pi partido por tau caben 3 barras. Vamos a ver cuántas líneas. No, es una solución, puede haber cualquiera. Vale. No, es que fíjate que son cosas independientes. Importante la observación. Tau, que es la duración del pulso. Y la separación entre líneas consecutivas es omega sub 1. Y omega sub 1 es 2pi partido por t. Claro, es que esta señal periódica que estamos analizando, pues está definida por 3 parámetros. Que en esto no interviene, pero en el eje temporal por 2 parámetros. Claro, cuál es el periodo y cuál es la duración del pulso. ¿No? Entonces, estos ceros, pues ya observamos que dependen solo de la duración del pulso. ¿No? Es decir, 2pi partido por tau. Y sin embargo, la separación espectral entre 2 líneas consecutivas es la omega sub 1. Esta es la omega sub 1, esto es 2 omega sub 1, es la omega sub 2, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, claro, ya se ve que he hecho la suposición de que omega sub 1 es la cuarta parte de 2pi partido por tau. ¿De acuerdo? Vale. Y por el otro lado, pues simetría total. Es decir, aquí otra vez tendríamos las 3 líneas espectrales que caben en este semilóbulo o lóbulo principal, la mitad del lóbulo principal, con simetría. Pero aquí, pues, la representación se reproduce con esa simetría respecto a lo que ocurre a frecuencias positivas. Entonces ahora ya, claro, nos olvidamos este trazo que no tiene repercusión, no tiene representación, influencia física, simplemente pues una ayuda que hemos utilizado para descubrir la estructura de este espectro. Pero, por la relación, vamos ahora, he dicho, aquí he supuesto que la duración, bueno, que este intervalo, la omega sub 1, es la cuarta parte de este intervalo. ¿Qué ocurría en la onda cuadrada? La onda cuadrada, fijaos, la onda cuadrada, recordando, era prescindiendo o no prescindiendo de la corriente continua, en detalle, teníamos esta situación. Esto era el periodo dividido por 2. Aquí tendríamos el menos t partido por 2. En este caso, este sería el tau medios. ¿Entendido? Fijaos, tau medios, estoy suponiendo que es la mitad de t medios. Pues introduciendo ahí esa relación, pues se produce justo lo que habíamos observado con la onda cuadrada, que en este intervalo solo cabe un término, solo queda el central. Y lo mismo,
¿Veis? Y van desapareciendo todos los fases. Solo aparece el omega sub 1, que en el caso de la onda cuadrada estaría aquí, por tanto el 2 se anula, el 3 vuelve a surgir, el 4 se anula, etc. Ya lo he dicho al principio, si esto es para esta relación de frecuencias a la que cambie un poco la frecuencia, pues simplemente aquí aparecería una raya pequeñita y ya no se anularía. Es una coincidencia que hemos puesto simplemente para ilustrar que puede ocurrir. De hecho, ocurre en la onda cuadrada. Bueno, caso particular. Bueno, pues vayamos ahora para finalizar el espectro de fase. El espectro de fase es el argumento, lo que es el espectro de amplitud consistente en la representación gráfica del módulo de los coeficientes, y ahora aquí, en unos ejes abajo, pues vamos a representar el espectro de fase, que consiste simplemente en la representación gráfica del argumento de los coeficientes definidos. Entonces aquí ya sabemos que como los coeficientes son reales, en principio los argumentos pueden ser positivos, digo, más o menos 180 grados, porque se trata de reflejar en un número complejo, pues, que es negativo, por tanto, o 180 o menos 180 grados. Pero, bueno, pues vamos con el eje del espectro de fase. El eje de frecuencia, aquí paralelo al anterior, donde vamos a reflejar dónde se producen esos ceros, porque van a tener su incidencia en el espectro de fase. ¿Cómo reflejar el espectro de fase en lo que ocurre? Pues simplemente diciendo que solo hay que dar información en los intervalos donde hayamos tenido que girar los lógicos. Voy a poner un poquitín más arriba. Solo los intervalos en los que hayamos tenido que girar los lógicos. Es decir, que son los de coeficientes negativos. Por tanto, este sería uno de los intervalos. Este sería otro de los intervalos. ¿Veis? En el patrón este para la representación, los intervalos donde he tenido que girar, o ser negativos, lo de x parte por x. ¿Y qué hago aquí? Pues lo que he dicho. Hay que poner rayas espectrales, porque claro, el espectro va a ser igualmente discreto en las frecuencias que correspondan. Valores discretos de la frecuencia omega. No hay que decir nada. Estos serían reflejados los puntos de la omega 1, omega 2, omega 3, etcétera, pero ahí, claro, el espectro de fase es cero, no hay que desfasar la señal. Y aquí sí hay que desfasarla. En 180 o menos 180. Entonces, aquí, como estamos con la representación bilateral y en general el espectro de fase es antisimétrico, como hemos visto como propiedad por el carácter complejo conjugado de los coeficientes, pues para conservar esa antisimetría, pues aquí vamos a poner rayas o más 180 grados o menos 180 grados y aquí pondremos lo contrario. Entonces, casi por convenios más frecuentes, en las frecuencias positivas, poner rayas espectrales a menos 180 grados. Menos 180. Y esto va a la... ¿Por qué sería a menos 180 más 180? Pues he dicho que es por convenio porque nos da igual. Con la única condición de que aquí pongamos el contrario. Para simplemente respetar la propiedad general de que el espectro de fase es altísimo. No se puede hacer, es decir, aquí tengo las dos opciones. Fíjate que pensaba hacerlo así, pero es que generalmente se podría asignar
porque en muchas historias la fase tiene decaimiento entre que el piso con la frecuencia internacional prioridad. Entonces aquí, en correspondencia con lo que acabo de decir, pues habría que reflejar líneas en el espectro de fase. Aquí tendríamos 180 grados, 100 radiales, y aquí debajo pues tendríamos el menos 180 grados o menos pi en radial. Aquí de nuevo nada, que en el siguiente lóbulo pues habría que repetir exactamente lo mismo. Habría que repetir exactamente el mismo desfase de más o menos 180 grados a derecha e izquierda. Perdón. ¿Alguna cuestión? Una observación que hacemos ahora, aunque insistiremos sobre ella un poquitín más adelante. Fijaos en este detalle, y ya nos centramos antes en los ceros. 2pi partido por tau. Supongamos que no modificamos el periodo de la señal, es decir, t, pero de alguna manera no modificamos la frecuencia que atribuiríamos a esta señal. Es decir, el número de pulsos por segundo, ¿cuál sería? Pues sería la frecuencia en hercios, que sería la omega dividido por 2pi. Por lo tanto, la frecuencia en hercios sería igual a omega sub 1 por 2pi. Este sería el número de pulsos por segundo, atribuibles a esta omega sub. Y a su vez, ese es 2pi partido por t, como hemos dicho tantas veces. Bueno, pues supongamos que no modificamos esta f sub 1, omega sub 1, y por tanto no modificamos el periodo. ¿Qué efecto se produce en el espectro al reducir la tau? ¿Qué efecto se produce? Pues vamos aquí, vemos que si reducimos la tau, pues baja el volumen. Lógico, porque baja la componente continua. Pero el aspecto más relevante es que se ensancha el lóbulo principal. Pues llamamos lóbulo principal a este dato. Claro, 2pi partido por tau. Tau en el denominador, si hacemos pequeño el tau, se ensancha el lóbulo principal. Ellos, una observación importantísima. ¿Qué quiere decir? Pues algo de influencia con que se destruye. Si reducimos la duración del pulso, bueno, pues eso parece reclamar para reproducir ese pulso el concurso de frecuencias elevadas. Es decir, el pulso más estrecho implica mayor rapidez de variación de la señal en el tiempo. Pues eso debe asociarse, según Fourier, a el concurso, la aportación a la reconstrucción de la señal de porsenoides de masa. Esa es la razón de que se ensancha el lóbulo principal. Claro, si este lóbulo principal se ensancha, quiere decir que para reproducir adecuadamente pulsos más estrechos vamos a tener que necesitar aportaciones a más alta frecuencia. Es una primera observación, es importantísima, pero con una fuerte repercusión en la estructura de telecomunicación. Bueno, luego volveremos también sobre este debate. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, sobre este mismo ejemplo, hemos comentado qué ocurriría si la tau se reduce. Pues ahora vamos a ver qué ocurre si mantenemos la tau tal cual, es decir, la duración del pulso tal cual, pero aumentamos t, es decir, reducimos la frecuencia de transmisión de pulsos, el número de pulsos por segundo. Bueno, pues, ¿cómo se modifica, cómo se va a modificar este espectro? Con la suposición que acabo de comentar, es decir, el pulso, es decir, muchas señales que se utilizan en tecnologías de telecomunicación
se pueden descomponer como suma de cosenos y como el circuito transformado fasorial, concepto de respuesta en frecuencia de J omega, trata de forma uniforme todas las H de J omega, quiero decir, cerrada, que nos dice cuál es la respuesta, pues claro, surge la utilidad extrema de este instrumento, el desarrollo en serie de Fourier. Entonces, cabe preguntarse, ¿se podría extender el análisis de Fourier a señales no periódicas? En el ejemplo que nos ocupa, que sería esta señal periódica, pues equivaldría a decir, ¿qué ocurre si nos quedamos con un solo pulso? Se puede representar en el dominio de la frecuencia un solo pulso, es decir, la señal periódica se representa en el dominio de la frecuencia por sus coeficientes de Fourier. Pero la pregunta, repito, ¿se puede utilizar el instrumento este de representación de señales en el dominio de la frecuencia? Es decir, ¿se puede considerar como compuesta por cosenos o exponenciales complejas? Me da igual. Una señal no periódica que aquí equivaldría a un solo pulso. Es decir, quedarnos con este pulso. Y ahora vamos a ver si podemos hacer evolucionar este resultado para reflejar esa situación que estamos proponiendo. ¿Y eso cómo se refleja? Pues una forma de hacerlo sería cómo hacer evolucionar esta señal a quedarnos con un solo pulso. Pues lo que hemos empezado a hacer antes, agrandar el periodo, ¿entendido? Y hacer tender el periodo a infinito. Con lo cual nos quedamos con un solo pulso ahí centrado. El siguiente sería infinito, desaparece y está menos infinito. Luego entonces nos quedamos con nosotros. ¿Entendido? Ya sería la reflexión. ¿Eso conduce a un buen resultado? Pues parece que no. Porque al final lo que ocurre, pero acabamos de analizar la importancia de este análisis detallado. Y hacemos eso, esto se utiliza como técnica en muchas situaciones, matemáticas, física, de la situación, modificar el escenario, haciéndole tender asintóticamente al que buscamos. Por tanto, hacer tender T a infinito nos lleva a quedarnos con un solo pulso. Es decir, este sería el resultado, la señal periódica desaparecería todo lo demás y nos quedaríamos con un solo pulso. Bueno, pero a que conduciese, vamos a ver que fatal. Repasemos de nuevo. La envolvente colapsa. A dividido por T, pues ya hemos visto, se divide por 2, se divide por 4, se anula, colapsa la envolvente. Cambio, sí, cada vez hay más rayas espectrales. Y parece ser que lo que es una variable discreta, las omega sub k, pues en ese límite infinito, parece que las rayas llenarían todo el eje de frecuencia. Pasaríamos de una variable discreta a una variable extra real del dominio de la frecuencia. ¿Entendido? Esto nos dice algo, pues queda esa reflexión. Y ahora pasamos de forma abrupta a la definición de la transformada de Fourier que resuelve este problema. ¿Entendido? Nos quedamos con esa reflexión. Es decir, podríamos a lo mejor conservar el análisis de Fourier, pero con un nivel superior de abstracción. Parece que a lo que tendemos es a que una señal no periódica de un solo pulso se va a poder considerar como suma de infinitas aportaciones infinitesimales a todas las frecuencias. Eso es lo que podemos decir de esta. ¿Entendido? Bueno, pues cerramos este ejemplo y pasamos a una importantísima definición que es la de transformada de Fourier.
Vamos a hacerlo mediante un cuadro comparativo. Esto lo vamos a titular la transformada de Fourier. Lo que acabamos de ver, resumido, la figura más pequeñita del tren de pulsos rectangulares, con todas las características que acabamos de estudiar en detalle. Tren de pulsos rectangulares, señalamos aquí lo que sería el periodo de la señal, cero, eje de tiempos, hemos atribuido una A, y la duración de los pulsos, pues, está en la señal que acabamos de estudiar. Esto sería la X periódica de T, con la terminología que estamos utilizando. Y ahora lo repasemos. Si hemos visto que las series de Fourier nos dicen que esta señal se puede reproducir mediante aportaciones a valores discretos de la frecuencia. Valores discretos de la frecuencia, que son precisamente los omega sub k. Es decir, a la frecuencia omega 1, omega 2, puntos suspensivos, omega k. Valores discretos de la frecuencia. En repetir, de forma resumida en este cuadro, lo que acabamos de estudiar. Y aquí, desde luego, recalcamos señales periódicas. Señales periódicas. En las cuales, pues esto de aquí es un ejemplo que acabamos de ver. Bueno, pues se estudian mediante series de Fourier. Y aquí repito una vez más las dos expresiones, porque las vamos a contraer. Empiezo por, al revés de lo que he hecho en otras ocasiones, la fórmula de los coeficientes. Una vez más, los coeficientes de Fourier se obtenían como una integral del intervalo igual al periodo menos t medios del producto de la función periódica por el conjugado de esa función de la base, pues menos j omega t por diferencial. Fórmula de los coeficientes de Fourier. Y lo que sería la fórmula de la recuperación o reconstrucción de la señal. Claro, a partir de esta información, y recordando una vez más que omega k igual a 2 partido por t por k, pues la fórmula de la reconstrucción y recuperación de la señal pues es propiamente la fórmula de la serie de Fourier. Pues en forma compleja, la primera que estudiamos, pues sumatorio con infinito de los coeficientes x sub k, por ahora sí las exponenciales complejas que formaban esa base en el espacio funcional. Bueno, pues ahora vamos aquí y entramos ya en el mundo de las definiciones. La transformada de Fourier está orientada a la representación en el dominio de la frecuencia de señales no periódicas. Bueno, pues esta puede ser una primera señal no periódica que la hemos obtenido a partir de la periódica anterior. Pues ahora ya le quito el subte mayúsculo para indicar que el nuevo instrumento de representación de señales en el dominio de la frecuencia va a ser la transformada de Fourier, que la vamos a presentar de momento con una definición. Bueno, pues aquí voy a poner transformada de Fourier y antes, ahora rellenaré lo correspondiente a esto cuando saquemos la conclusión. Empiezo con la definición. Dos expresiones. X de omega, X mayúscula de omega, igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t, la señal que tengo ahí arriba,
elevado a menos j omega t diferencial de t. Esto, definición, se denomina transformada de Fourier de la señal x de t. ¿A qué recuerda esta expresión? Pues bastante a la transformada de Laplace. La transformada de Laplace era una integral que será infinito, vale, distinto intervalo de integración, esta vez menos infinito, a todo el eje de tiempo. En la transformada de Laplace, aquí hay una variable que es compleja, y aquí la omega es real, por tanto j omega es puro, pero pues tiene el aspecto de transformación integral. Es una integral definida, por tanto, el resultado será una función del parámetro omega, la integral magnética, como son todas las integrales, las transformaciones integrales. Pero como es una integral definida, el resultado es una función del parámetro que aparece ahí, distinto a la variable de integración, obviamente. Bueno, pues esto de aquí se llama transformada de Fourier de la señal x de t. Se suele representar, en la bibliografía, x de omega es la transformada de Fourier de la señal x de t. Y también con un lenguaje propio del mundo de las transformadas, igual que la transformada de Laplace, pues también se suele indicar x de t se proyecta sobre la x de omega. La x de omega es la transformada de Fourier. ¿Y cómo se retorna al dominio del tiempo? Y aquí otra expresión que vamos a poner aquí, que claro, va a ser la transformada inversa de Fourier. La transformada inversa de Fourier nos permite recuperar la señal del dominio del tiempo. Se supone que a partir de su transformada. ¿Cuál es su expresión? Pues algo distinta hasta de aquí. Es 1 partido por 2pi por la integral de menos infinito a infinito de la x de omega por e elevado a j omega t, en este caso diferencial de omega. Esta es otra integral paramétrica definida, simetría evidente, claro, hay pues un cambio de signo en el exponente, aquí no hay constantes, aquí hay un partido por 2pi, etcétera, etcétera. Bueno, pues se dice también que la x de t sería igual a la transformada inversa de Fourier de la x de omega. O también, pues decirlo, que la señal x de t se recupera a partir de la transformada inversa de Fourier desde la x de omega. Es decir, igual que hacíamos con Laplace, pues aquí lo mismo. Es decir, esto que aparece aquí, pues es un par de transformadas de Fourier, esta inversa. Nosotros en Laplace no utilizábamos la transformada inversa, que hay una fórmula también de integración del campo del plano de la variable compleja, pero pues, lo que utilizábamos pues, era descomposición simples y tal, pero hay también una integral para la transformada inversa de la. Bueno, pues sin ninguna interpretación, este es un par de transformadas. Además, se puede comprobar la congruencia de la definición. O sea, basta, pues claro, sustituir aquí esta x y operar respetando las propiedades de las integrales y se llega a que efectivamente pues recuperaríamos la x de omega si partimos de la x de t con esta expresión o viceversa. Es decir, es un par de transformadas. Nosotros nos interesa ahora la interpretación en el contexto que estamos de los circuitos y sistemas lineales en comparación con las series. Entonces vamos a ver, fijaos en lo siguiente. Empezamos por esto de aquí. Lógicamente habrá un paralelismo entre la expresión de arriba con la expresión de arriba y la expresión de abajo con la de abajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es la clave, la transformación al dominio de la variable frecuencial y esto la recuperación. Y aquí lo mismo, transformación a otro dominio y recuperación.
Bueno, pues vamos a ver. ¿Existe algún paralelismo entre estas cosas? Vamos a ver, repasemos lo que hay aquí escrito. Esta expresión, desarrollo en serie de Fourier, nos dice: la señal periódica se recupera lo que está escrito, sumando aportaciones, ahora añado finitas, los X de K que calculábamos, aportaciones finitas a frecuencias discretas. Digo, aportaciones exponenciales complejas, ya sabemos que detrás está la forma fasorial, cuando hablo de exponenciales complejas, en escalas reales, pues equivalen a consecuencias generalizadas. Digo, aportaciones finitas a valores discretos de la frecuencia para reconstruir la señal. Pues podemos trasladar la interpretación aquí para la transformada inversa también. ¿Qué nos dice si esto es cierto, que no es componente como par de transformaciones? ¿Qué interpretación podemos hacer? Pues hagamos una interpretación similar. Diríamos, la señal X de T, supuestamente no periódica, o quizá periódica también, ya veremos, una señal. Se puede reproducir sumando aportaciones infinitesimales a todas las frecuencias. ¿Qué es lo que corresponde a cada coeficiente en la expresión de la matriz? Pues corresponde el 1 partido por 2pi, que es una constante, multiplicado por la X de omega diferencial. ¿Sí? Es decir, lo que acabo de envolver ahora se podría interpretar como una exponencial compleja, o senoide, de amplitud infinitesimal. ¿Sí? Claro. Reconocemos el significado de esta notación de la integral definida. Nos construye algo sumando aportaciones infinitesimales. Lo que dice. Bueno, esa interpretación importantísima desde el punto de vista conceptual para ver qué puede significar esto en el contexto de los sistemas y circuitos lineales. Vamos, esto encaja con la evolución que hemos estado antes con el GT. Hemos visto que si pasamos de una señal periódica a una no periódica mediante la evolución desde hasta infinito, colapsaba el espectro y cada vez más líneas espectrales. En el límite todas eran cero, pero no todas las líneas ya cero tenían igual importancia. ¿Entendido? Porque es lo que nos está diciendo esta expresión entre el resorte y solvente. La reconstrucción de la señal sumando aportaciones a todas las frecuencias, eso es lo que intuíamos antes. Empieza a llenarse el eje de frecuencias de aportaciones. Eso sí, infinitesimal. ¿Entendido? Ahora, esto puede parecer muy abstracto, que de hecho lo es. Estamos algo desmoralizando. ¿Dónde? Vamos a ver, fijaos lo siguiente. X pi de X, una función de la variable X. Entonces vamos a suponer un intervalo y que esta señal pi de X tenga esta representación. Y nos fijamos en el intervalo de X a B. ¿Cómo se calculaba el área que encierra esta curva, en la representación gráfica de la función y de X, con el eje en ese intervalo? Esta es la definición de la definida. Pues se decía que este área, con la superficie, porque la superficie es igual a la integral definida de la función x y de x entre a y b diferencial de x. ¿Y cómo se llegaba a esta expresión? Como integral subtotal. ¿Cómo se llegaba al concepto de integral? Y desde luego yo no sé cómo se calcula este área, pero lo que puedo hacer es aproximarme a ella, pues definiendo estos rectangulitos
los rectangulitos de base incremento de X, que es lo que acaba representándose simbólicamente como diferencial de X para el incremento de X cierto. Pero es exactamente igual. Porque aquí calculábamos el área como límite del sumatorio de áreas discretas y finitas, pero que en el límite esas áreas elementales son cero. Claro, son segmentos, son ranuras, pero de base cero. Entonces, claro, se dice, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que obtenemos un área finita sumando aportaciones infinitamente pequeñas. Sí. Claro, es la esencia del cálculo infinitesimal. Cálculo integral. Pero acostumbrarnos a sumar, conseguir resultados finitos a base de sumar infinitas aportaciones infinitas. Como límite de suma. Pues exactamente lo que tenemos. Y fijaos cómo se produce la misma situación. Vamos a ver. Este intervalo pesa más o menos que este para la construcción de este área. Obviamente más. Y si prescindimos de este intervalo, el área se resiente mucho más que si prescindimos de obviamente. Luego, fijaos, hay ranuras infinitesimales menos importantes que otras. Aunque todas son cero. Aquí es exactamente igual. Fijaos que en el ejemplo anterior hemos visto que este espectro colapsaba. Bueno, pues aunque colapse, las líneas espectrales infinitesimales por aquí seguirán siendo más importantes que las de aquí a la reconstrucción de la especie. Y claro, es lo que se ve en esta expresión. Bueno, en esta expresión vemos que, bueno, pues habrá zonas dictadas por la X de omega, la parece bien, que sean más importantes porque tengan mayor valor, aunque en definitiva la aportación a esa frecuencia, que ya es la recta real, todos los valores de la frecuencia, pues son infinitesimales, pero más importantes. Lo rige la X de omega. Bueno, alguna aclaración. Bueno, pues queda definida la transformada de Fourier y la transformada de Fourier con ese nivel de abstracción importante y relacionada con la serie de Fourier, que se puede prescindir, pero es que vamos a ver que en el mundo del filtrado del H de J omega, pues se va a poder tratar perfectamente la transformada de Fourier mediante un H de J omega. Luego, es real, es decir, si nosotros a nuestro sistema lineal caracterizado por la H de J omega le quitamos con exponenciales infinitesimales, pues va a responder con una aportación infinitesimal pero multiplicada por la H de J omega. Nos vale la interpretación. Pues realicemos ahora una breve formalización de este paso. Es decir, lo hemos presentado directamente como concepto la transformada de Fourier y ahora pues vamos a formalizar un poquitín lo que he dicho para darle soporte a la figura. Hablamos de este punto, paso de la serie de Fourier a la transformada de Fourier. Y ese paso que es el primer infinito, pues vamos a formalizarlo brevemente. Bueno, pues empezamos. Reconstrucción de la señal periódica. Por tanto, de nuevo la expresión del desarrollo del servicio está elevado a J omega K. Desarrollo del servicio. Vamos a ver.
¿Qué hemos observado en el ejemplo? Pues que este coeficiente de Fourier colapsaba. Entonces ahora tratamos de salvar ese colapso. ¿Cómo colapsaba? Pues colapsaba como el incremento de frecuencia, llamando incremento de frecuencia a 2 partido por t, es decir, lo que hemos llamado antes en el desarrollo omega segundo. Ahora pasamos a llamarle incremento de frecuencia por una razón que enseguida vamos a entender. En definitiva, es que claro, la omega sub 1, 2pi partido por t, era la separación de cada par de rayos espectrales consecutivas. Pasamos a llamarle incremento de omega. Vamos a ver. Los coeficientes se extinguían, tendían a cero con el incremento de omega, es decir, cuando la t tendría infinito. Luego, entonces, una forma de salvar de la extinción del coeficiente es dividir por ese incremento de omega y reescribir esta expresión de la siguiente manera. No, sumatorio de menos infinito a infinito de x sub k dividido por incremento de omega por e elevado a j omega k y aquí hay que multiplicar incremento de omega para que se pueda hacer esa operación. Pero, claro, es un artilugio, pero ya se sospecha que es lo que pretende. Sumatorio, incremento de x, el incremento de x tiende a cero, y te hace que sumar de alguna manera ahí una integral. Y una observación, esto colapsa, pues esto ya no colapsa. Esto colapsaba con incremento de omega, omega sub 1, pues claro, dividiendo por incremento de omega, hemos salvado de la desaparición de esto de aquí. El coeficiente desaparece, pero al dividirlo por incremento de omega no desaparece. Seguimos reescribiendo esto de aquí y lo arreglo de la siguiente manera. Ahora lo multiplico. Saco un partido corto. El sumatorio lo respeto tal como está. Sumatorio de menos infinito a infinito. Y ahora aquí, por razones del tirón, voy a poner t por el coeficiente de Fourier y por e elevado a j omega partido. Claro, es lo mismo, solo que por conveniencia he dicho este incremento de omega es 2pi partido por t. El 2pi lo saco fuera y el t lo subo ahora a multiplicar. Claro, t tiende a infinito, el incremento de omega y a cero, es exactamente equivalente. Esto sigue sin aniquilarse. ¿Entendido? Al multiplicar esta variable que tiende a cero, un infinitésimo que tiende a cero con un incremento de omega por t, que es el inverso, es algo constante, el incremento de omega, pues es exactamente equivalente a lo que hay. Pero, y ahora, a esto de aquí, pues me invento una función y digo que como veis está discretizado todavía, y me he olvidado de poner el incremento de omega. Cuidado con poner el incremento de omega. Pues aquí me invento una función y digo, ¿esto qué es? Pues una serie de valores discretos. Esto sigue siendo t multiplicado por los coeficientes de Fourier. Variación discreta en K. Pues digo que esto lo voy a ver como la particularización de una función, que es lo que me estoy inventando, particularizada para omega. O sea, esta x mayúscula que he puesto ahora, pues digo que es una función particularizada para la omega. Es una secuencia, ahora te digo, esas serían las muestras de una función x mayúscula de omega, que sería una función. Bueno, pues ahí escribo la expresión final, que es repetir lo mismo, 1 partido por 2pi, por el sumatorio de menos infinito a infinito de la función que me acabo de inventar, particularizar para omega k y e elevado a j omega t, y ahora me olvido del incremento de omega. Eso es lo que me interesa. Pero fijaos, como ya es borrado aquí la transformada, pero la tenéis
escrita y empieza a aparecer lo que hemos definido antes como transformada inversa. Fijaos en el siguiente gráfico para aclarar un poco por dónde van las cosas. ¿Qué voy a representar en este gráfico? En este gráfico lo que voy a representar sería la función que me he inventado. Este perfil a rayas es la función que me acabo de inventar, que la he llamado x de omega. Esa línea. Por tanto, la función t x sub k coincide con esto sin la particularización en la frecuencia. Entonces, fijaos, pues, la variable de frecuencia es discreta, voy a poner aquí 3x. Esta sería, para que lo tengo aquí, pues v sub k menos 1, omega sub k y omega sub k más 1. Es 3 frecuencias discretas. Estos serían los valores de la función que me he inventado, que es t por x sub k. Pero entonces, esto de aquí sería simplemente t por el coeficiente de Fourier sub k menos 1. Módulo, puesto que estamos en la representación de los coeficientes de Fourier, por tanto realmente es el módulo de esa función. Este de aquí central sería t por el módulo del coeficiente de Fourier x sub k, y análogamente este t por el módulo del coeficiente de Fourier x sub k más 1. ¿De acuerdo? Esto no se aniquila, no colapsa. Para ello este artificio que nos hemos inventado. Y esto, pues parece ser la envolvente de estos puntos que producen. La pregunta es, en esa gráfica, ¿dónde están los coeficientes de Fourier? ¿Dónde están los coeficientes? ¿Dónde estarían los coeficientes de Fourier justo en esa gráfica? Fijaos que los coeficientes de Fourier estarían justo relacionados con el área de estos rectángulos. Entramos en este triangulito correspondiente a la omega sub k. ¿Cuánto vale el área de este triangulito? ¿Cuánto vale el área? Vamos a ver. Base por altura. La base es incremento de omega. Incremento de omega. Y la altura, pues la altura la que hemos definido, t por el módulo del coeficiente de Fourier x. Ahora bien, esto aquí es igual a 2i partido por t, multiplicado por t y multiplicado por el módulo del coeficiente de Fourier. ¿De acuerdo? El t y el t se simplifican. Luego, este área, precisamente, es 2 veces el coeficiente de Fourier. ¿Entendido? Entonces, esta figurita ilustra la utilidad de habernos inventado esta función, que es simplemente la obtenible a partir de los valores discretos, las frecuencias, simplemente multiplicando el módulo del coeficiente correspondiente, la función realmente sin el módulo, aquí estamos visualizando el módulo, multiplicado por t. Gracias a multiplicar por t, cuando t tiende a infinito, pues la función no se aniquila, como hemos dicho. ¿Qué se aniquila? Se aniquila el área. Claro, porque en el proceso que estamos estudiando, el decir que t tiende a infinito equivale a decir que el incremento de omega tiende a 0. Claro, que era lo del que el efecto se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, fijaos, ¿qué se observa aquí? Pues efectivamente que por este artilugio hemos rescatado la información de la importancia relativa de los coeficientes. Los coeficientes se van quedando siendo las alturas de estos rectángulos
los nuevos coeficientes porque el área, que es donde está el coeficiente, se aniquila. Pero sin embargo, mantenemos la. Bueno, es exactamente lo que ilustrábamos aquí con la integral de estudios, como límite de sumatorio. Pues entonces ahí se ve perfectamente el proceso. Y ahora queda simplemente ver cuál es el límite de este sumatorio cuando la omega sub 1, es decir, el incremento de omega tiende a 0, por lo que es lo mismo cuando t tiende a infinito. Podemos empezar con t tiende a infinito, lo pongo en primer lugar, pero es equivalente a incremento de omega tiende a 0, pues definición de la integral definida, claro que sí, este sumatorio, que no es más que el conjunto de valores, las muestras de esa función que surge ahora. Claro, surge como una función de la variable real al hacer un incremento de omega tendiendo a 0, pues directamente el límite de este sumatorio es 1 partido por 2pi en vez de sumatorio integral de los infinito infinito de la función que ha emergido, que es la x de omega, por k elevado a j, que ya no es omega sub k, ya es omega t continuo, por diferencial de omega, que es el vestigio del incremento de inflación, aunque se limite sobre la situación del incremento. Bueno, como veis, claro, es un poquitín complejo, pero dedicándose unos minutos para analizarlo, respalda la utilidad, se ve la transformada de Fourier, que hemos definido antes en el cuadro, como límite de la serie de Fourier, cuando el periodo de la señal tiende a infinito, que solo uno de los pulsos, en el caso que hemos utilizado para justificar. Bueno, pues veis que esta es la trayectoria de la señal. Entonces, este límite, claro, afecta tanto a la expresión como a la señal x de t. Lo podríamos finalizar diciendo que hemos visto también la evolución de la x de t, x de mayúsculas, en periódica a no periódica. Como veis, nos ha aparecido directamente la reconstrucción mediante la transformada inversa de Fourier. ¿Qué es lo último que queda? Simplemente ver cuál es la expresión de x de omega. Pues esa es inmediata, porque la x de omega es simplemente la evolución de la expresión del cálculo de los coeficientes de Fourier. Finalmente, ahora, como digo, pues se trata de ver cómo evoluciona esta expresión, el cálculo de los coeficientes de Fourier. Vamos a ver. Coeficiente de Fourier, aquí lo tenemos. Entonces, ahora no nos interesa xk porque se anula. Nos interesaría t multiplicado por xk. Es decir, nos interesa precisamente las muestras de esa función que nos hemos inventado. Y digo, por tanto, en vez de calcular los coeficientes, calculamos t por los coeficientes. Eso. La x de omega que tratamos de obtener, que la función que aparece ahí, será t por 1 partido por t por la integral de menos t espacio de la x de omega será igual al límite cuando t tiende al infinito de t por los coeficientes de Fourier, que serían los x sub k, igual al límite cuando t tiende al infinito de t por 1 partido por t, que se cancela por la integral de menos t medios a t medios de la x periódica de t, tenemos todavía por elevado a menos j omega k t por diferencial de t. Entonces, el límite este claramente será, la t ya se ha cancelado, pues integral de menos infinito a infinito, veis la integración de infinito de la señal ya
que ha perdido su carácter periódico porque nos hemos quedado solo con ese pulso centrado y ahora se ha elevado a J omega, porque ahora ya, claro, como el incremento de frecuencia se ha perdido a cero, que era una variable discreta, pasa a ser una variable continua y finalmente diferencial de T, puesto que estamos en una integral de la diferencial de T. Ahí del menos, luego, que es claramente emerge, es la X de omega como límite, pues el límite, aquí hasta poner el igual, porque delante tenemos el límite cuando término infinito, pues es igual a esa expresión, que es directamente, como veis, la transformada de Fourier, según hicimos la definición anterior de la transformada de Fourier con la misma nomenclatura que hemos visto. Una atención. Los 10 minutitos, 9 en concreto, pues un primer ejercicio tras una interpretación. Repito aquí las expresiones. Transformada de Fourier igual a integral de menos infinito a infinito en la función no periódica elevado a menos j omega t diferencial de x. Y la reconstrucción mediante la transformada inversa, 1 partido por 2pi, integral menos infinito infinito de x de omega por elevado a j omega t diferencial de t. Transformada directa de Fourier, transformada inversa. Vamos a ver, interpretación de la parte. ¿Qué interpretación le podemos dar a la transformada? Dos, rige lo que es la aportación infinitesimal, como hemos dicho antes. ¿Veis? La aportación infinitesimal a la reconstrucción de la señal, lo que sustituye al coeficiente discreto, es esto de aquí. Entonces, ¿qué denominación podríamos darle a la X de omega? Fijaos, empecemos por la denominación que podemos dar a 1 partido por 2pi, que es una constante que sale para que sean congruentes las definiciones de las dos. Si se trabaja en vez de con frecuencia angular, con frecuencia, desaparece ese 2pi, pero en el ámbito de los sistemas de niveles estoy utilizando la omega, variable circular. 1 partido por 2pi, X de omega. No, te voy a poner una letra B como pista para la interpretación que podemos darle a la transformada. ¿Qué interpretación física le podemos dar? Vamos a ver, recordamos las series. Ya dimos, el coeficiente de Fourier es K, era la amplitud de la aportación a la frecuencia de omega. Aquí hay aportaciones a todas las frecuencias, que son infinitesimales, repitiendo. Entonces, ¿qué denominación podríamos dar no a la transformada de Fourier, sino con este 1 partido por 2pi pegado? ¿Qué es eso? Dos. Imaginad el espacio con una masa distribuida. Entonces, ¿cómo se calcula la masa de una zona del espacio de la que conocemos la densidad? ¿Cómo se calcula? Pues integral de la densidad diferencial de volumen. Entonces, la aportación de cada infinitésimo de volumen es infinitamente pequeña. ¿Qué ocurre lo mismo? Se obtiene integrando la densidad multiplicada por el diferencial de volumen. Fijaos, el término adecuado para interpretar la transformada de Fourier es que multiplicada por partido por 2pi nos da la densidad de aportación a esa frecuencia para la reconstrucción de la señal. Claro, sí sabemos que la aportación va a ser infinitesimal, pero la importancia está determinada por la X de omega. Es decir, es cierto que es una
densidad compleja, podríamos decir que el módulo para hablar de amplitud, que tiene también la corriente de fase, densidad de aportación. Es decir, importancia de cada valor de frecuencia del eje real para la reconstrucción de la señal, pero con ese matiz tan importante que todas las aportaciones son infinitesimales. Y vuelvo a reiterar, esto es nuevo aquí, ni hablar en la física, la densidad de una distribución lineal, de una distribución superficial, el concepto mismo de densidad para calcular una masa, pero integral de especificidad del espacio, sumando de nuevo, igual que hacíamos con las áreas, aportaciones infinitesimales. Pues aquí exactamente igual, aportaciones infinitesimales de cosenoides a esta. ¿De acuerdo? Y formulando el ejercicio, ¿cuál sería el primer ejercicio de transformada de Fourier? Pues obviamente la de impulso rectangular. Y a propósito, pues una definición obvia por otra parte. ¿Qué se denominará o a qué se denominará espectro de una señal periódica? Pues quizás sería más adecuada la representación de la densidad, pero conociendo ese factor no partido por 2pi, normalmente se entiende como espectro a la representación gráfica de la transformada de es decir, vamos a denominar espectro a la representación gráfica de la transformada bien, que con la fórmula es similar a la de los coeficientes, pero al definida integrando complejo, pues esa transformada va a ser una función compleja de una variable real. Por tanto, tendrá su módulo, y su argumento. El módulo será el espectro de amplitud y el argumento el espectro de fase. Bueno, pues el primer ejemplo será ejemplo, que tenéis además planteado el ejercicio en la hoja que voy a sacar mañana, pues obtener, representar gráficamente el espectro de estas señales. Un solo pulso, ya sería una señal x de t, pulso de variación menos k medios a medios. Imaginad un ejercicio en el que se diga, dada la señal de la figura, que claro, no se da ninguna información adicional, que es la única, porque no es periódico, obténgase su representación en el dominio de la figura. Pues, automáticamente hay que saber, señal no periódica, instrumento a utilizar, vale. Sería un error aplicar la serie de un error conceptual importante. Pues para darnos el carácter, pues lo que estamos estudiando que tenga. Simplemente repito ante el enunciado cuál es la representación de esta señal en el dominio de la frecuencia. Pues esto en los libros, yo creo que en sistemas lineales lo hacéis así también, se suele representar la función impulso rectangular, que la importancia que tiene con la letra P mayúscula. Lo que utilizáis eso, aquí hay distintas versiones, pero esta yo creo que es la más frecuente. Se interpreta como una señal, tal como está representada, un impulso central en el origen y de duración tau. Pues os doy directamente el resultado. Esta x igual, que además le voy a poner, pero multiplicando por a, que es el cuidado, o sea, si me pones la A, pues sería de amplitud el pulso de amplitud A. No aparece en la figura, es decir, A por la pi de T dividido por tau, pues es igual a tau sen de omega tau medios dividido por omega tau. Este es el resultado. Las similitudes asombrosas por los coeficientes de impulsos rectangulares, pero con un matiz importantísimo. Por eso se me olvidaba ponerla acá. Es lo mismo, pero la raíz omega sub k, esto es simplemente el estilo,
real, todo lo cuenta, y sería un esto total. Pero por el entusiasmo se han llevado correctamente, bajo la transformada, se llega a esa expresión que ya lo hemos trabajado en espectro continuo, etcétera, etcétera. Pero se trata de hacer. Seguimos. Vamos al piso en el coche. ¿Qué? Vamos al piso en el coche. Sí. Vale. Ah, sí, el tipo de aquí. Sí, sí, tú no te lo has traído. Ah, bueno, pero como